Hello, good morning. Today we will present the first part of our preliminary project, whose theme is increased consumptions of psychoactive substances among young people and adolescents in the city of Neiva. The members are Dana Sofía Roa Flores, Isabela Borrero Sánchez, Isabel Sofía Rojas Cuenca, and Laura Alejandra Cerrato Rivera. Yo voy a hablar sobre el planteamiento del problema. El consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes y adolescentes en Colombia es un problema de salud pública creciente. En Neiva Huila, los informes de salud muestran un aumento, especialmente en los estudiantes de secundaria, lo que afecta al bienestar físico, emocional y social. Esto explica qué está ocurriendo, a quién le está ocurriendo y por qué es importante pues, lo de su salud física, emocional y social. Y la justificación es crucial identificar los factores familiares, escolares y socioeconómicos que influyen en el consumo en Neiva. Esta investigación genera datos actualizados para diseñar programas de prevención, conserjería, tratamiento y fortaleciendo las políticas públicas locales basadas en evidencia. Esto explica por qué vale la pena hacer este estudio, identifica las causas, aprueba nuevos datos útiles y apoya políticas públicas. Buenos días, hoy les voy a hablar del árbol de problemas. El problema que tenemos es el aumento del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes de la ciudad de Neiva. Ahora les iré explicando las causas directas e indirectas y los efectos directos e indirectos. Como directos tenemos el aumento de la violencia, la delincuencia y los conflictos comunitarios, y indirectos tenemos desintegración social y pérdida de valores comunitarios. Tenemos como directo bajo rendimiento académico y deserción escolar y deterioración de la salud física mental de los jóvenes. Indirectos tenemos mayor carga para el sistema de salud pública y programas sociales. Y como otro tenemos incremento de los índices de inseguridad y percepción negativa de la ciudad. Bueno, como causa directa tenemos la influencia de grupos sociales y presión de pares. También tenemos fácil acceso de ventas ilegales de drogas en varios entornos y escolares. Y también tenemos falta de orientación familiar y comunicación en el hogar. Y como causas indirectas tenemos ausencia de actividades recreativas, deportivas y culturales para jóvenes. También tenemos escasos controles de la autoridad sobre la distribución de sustancias. Y por último, también tenemos lo que es la desintegración familiar y conflictos constantes entre padres. Para concluir, pues el mapa muestra el aumento de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes en Neiva. Como anteriormente les expliqué, esto está relacionado principalmente con la falta de orientación familiar, la influencia de grupos sociales y fáciles de acceso a las drogas. Estas causas generan efectos directos como el incremento de violencia, delincuencia y conflictos comunitarios. Y pues los efectos indirectos como el deterioro de la salud física y mental, la desintegración social y el incremento de inseguridad en la ciudad. Objetivo general: analizar el problema del aumento en el consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes y adolescentes de la ciudad de Neiva, identificando sus causas, consecuencias e impacto social, con el fin de proponer estrategias de prevención y sensibilización que contribuyen a reducir esta situación. Objetivos específicos: identificar los principales factores sociales, familiares, económicos y educativos que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes y adolescentes en la ciudad de Neiva. Segundo, analizar las consecuencias físicas, psicológicas y sociales del consumo de drogas entre los jóvenes de Neiva. Tercero, examinar las políticas públicas, programas educativos y estrategias de prevención que actualmente se implementan en Neiva para abordar el consumo de sustancias psicoactivas. Cuarto, evaluar el impacto del entorno escolar, comunitario y familiar en el desarrollo de conductas de consumo de sustancias entre los adolescentes. Y quinta, proponer estrategias de prevención, sensibilización que contribuyan a reducir el consumo de sustancias entre los jóvenes de la ciudad. A continuación tenemos el marco de referencia, iniciando por los antecedentes de investigación, que son tres: internacional, nacional y local. Iniciando con el internacional, tenemos que en el artículo de Gigena, Bella y Cornejo en el año 2020, titulado Salud bucal y hábitos de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes drogopendientes en recuperación. En este artículo se analizó la relación entre el consumo de sustancias psicoactivas y la salud bucal en 61 adolescentes y jóvenes de 15 a 30 años en proceso de rehabilitación en Córdoba, Argentina.
En el estudio se encontró que la frecuencia y el exceso de consumo de drogas lleva al deterioro oral, especialmente con la aparición de caries, lesiones estomatológicas y enfermedades periodontales. De segundo, tenemos a Pérez en el año 2022, que analiza los determinantes psicosociales y contextuales que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes del Ecuador. Esta perspectiva adquiere especial relevancia en el contexto del COVID-19, debido a que esta pandemia generó condiciones de vulnerabilidad relacionadas con el aislamiento social y el deterioro de la salud mental. Estos factores se consolidan como elementos de riesgo que incrementan la probabilidad del consumo de drogas en los adolescentes. Para finalizar el contexto internacional, tenemos que teniendo en cuenta a Castro, Bosada, Martillo, Ceballos y Cedeño en el año 2025 en su estudio titulado Frecuencia del consumo de sustancias psicoactivas y las conductas de riesgo en los adolescentes, realizado en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en el Ecuador. En este se analiza la prevalencia del consumo de drogas y las conductas de riesgo asociadas en la población adolescente. Los resultados evidencian que las sustancias más consumidas son la marihuana, la cocaína y la heroína, siendo Cuba, Ecuador y Perú los países con mayor frecuencia de consumo en la región. Además, se observa diferencias de género en las consecuencias del uso. Por ejemplo, en las mujeres predomina la delincuencia, la diversión y los conflictos familiares, mientras que en los hombres destacan conductas antisociales, la violencia intrafamiliar y el alcoholismo. Siguiendo con el contexto nacional, según Andrade Salazar, Castillejo Jaramillo y Rodríguez Molina, en el año 2023, el consumo de sustancias psicoactivas en Colombia se ha mantenido en aumento, iniciándose en edades cada vez más tempranas, especialmente entre jóvenes y adolescentes. La investigación evidencia que factores como la presión social, el consumo recreativo y la naturalización de las drogas favorecen tanto el inicio como la reincidencia en su uso. De segundo tenemos a Restrepo y Sepúlveda en el año 2021 en su artículo titulado Campañas educativas y de prevención, una revisión sobre el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes universitarios de Colombia. El consumo de drogas legales e ilegales ha aumentado en esta población, iniciándose en edades cada vez más tempranas. Los autores identifican que las sustancias más consumidas son el alcohol, el tabaco y la marihuana, esta última considerada puerta de entrada a otras drogas. De tercero, en el contexto nacional, tenemos que Barboso Carrillo y Benítez Hurtado en el año 2020 en su artículo titulado Propuesta de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes desde un enfoque comunitario. En este estudio plantea un modelo de gestión pública orientado a prevenir el consumo de estas sustancias en jóvenes mediante la participación activa de la comunidad. A partir de una investigación cuantitativa realizada con 341 jóvenes en el municipio de Toledo, Colombia, se evidenció una alta exposición al alcohol desde edades tempranas, la facilidad de acceso a sustancias y la influencia del entorno familiar y social en el consumo. Para finalizar, tenemos el contexto local, que según Polanco Sánchez en el año 2020, en su estudio, ¿qué factores favorecen el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes y adolescentes del municipio? Los resultados obtenidos en Neiva Huila evidencian que el consumo de alcohol y cigarrillos es el más frecuente entre los jóvenes, seguido en menor proporción por la marihuana. La investigación determinó que el 76% de los encuestados inicia el consumo después de los 15 años, principalmente por placer y presión de amistades, mientras que un 20% lo hace por problemas familiares. Asimismo, el 82% consigue las drogas con facilidad en las calles y un 42% en discotecas o centros educativos. De segundo tenemos a Rey Sánchez, Zapata, Hernández Lozada e Ibargüen en el 2023 en su proyecto Generación de Entornos Seguros y Recuperación del Polideportivo ubicado en el barrio Campo Núñez de la ciudad de Neiva Huila. En este se analiza la problemática social derivada al microtráfico y consumo de sustancias psicoactivas en los espacios públicos de la ciudad, particularmente en el polideportivo del barrio Campo Núñez. El estudio identifica cómo este lugar, originalmente destinado al deporte y la recreación, se transformó en un foco de inseguridad, delincuencia y vulnerabilidad. Los autores proponen la recuperación integral del espacio mediante acciones interinstitucionales que involucren a la Policía Nacional, ICBF y Derechos Humanos. De tercero y último tenemos a Lina Fernández González en el año 2023 en su tesis sobre los factores psicosociales relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas. La situación de Neiva Huila refleja una problemática creciente vinculada al consumo y microtráfico de drogas, especialmente en barrios vulnerables con altos índices de pobreza, desempleo y deserción escolar. Por ello, propone fortalecer la intervención comunitaria, consolidar redes de apoyo entre escuelas, familia y las instituciones locales. Ahora tenemos el marco teórico. Este cuenta de tres variables: sustancias psicoactivas,
consumo y jóvenes y adolescentes. Iniciando por las sustancias psicoactivas tenemos la definición. Las sustancias psicoactivas son compuestos naturales o sintéticos que actúan sobre el sistema nervioso central, modificando las funciones mentales, la percepción, el estado de ánimo y el comportamiento del individuo. Según la Organización Mundial de la Salud, estas sustancias incluyen tanto las drogas lícitas, como el alcohol, el tabaco y algunos medicamentos, como las ilícitas. Su consumo reiterado puede generar dependencia física o psicológica y producir efectos negativos en la salud física, mental y social. Tenemos la clasificación. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las sustancias psicoactivas se clasifican en tres grandes grupos. La primera, depresoras del sistema nervioso central, como el alcohol, la heroína y la morfina. De segundo tenemos los estimulantes, como la cocaína, nicotina y cafeína. Y por último, los alucinógenos, como la marihuana y el éxtasis. Y de último tenemos los efectos y consecuencias. El consumo de sustancias psicoactivas puede provocar alteraciones cognitivas, emocionales y conductuales. Entre las consecuencias más comunes se encuentra la dependencia, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, problemas familiares y riesgo de enfermedades infecciosas como el VIH o la hepatitis C. Tenemos la segunda variable, que es el consumo. Tenemos la definición. El consumo se entiende como el acto de utilizar o ingerir sustancias psicoactivas de manera ocasional o habitual, con el propósito de experimentar sensaciones, modificar estados de ánimo o satisfacer una necesidad psicológica o social. Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo de drogas puede clasificarse en tres niveles: uso, abuso y dependencia. También tenemos las consecuencias. La continua ingesta de sustancias psicoactivas puede tener serias repercusiones en la salud física y mental, ocasionando trastornos de ansiedad, depresión, déficit cognitivo, enfermedades infecciosas o deterioro del sistema nervioso central. A nivel social, se manifiesta a través de la violencia, la delincuencia, los conflictos familiares y la exclusión social. Tenemos la última variable, que son los jóvenes y adolescentes. Tenemos la definición. Un adolescente es una persona en la etapa de transición entre la niñez y la adultez, que se caracteriza por intensos cambios físicos, hormonales, psicológicos y sociales, usualmente ocurriendo entre los 10 y 19 años. Y los jóvenes son personas en la etapa de vida entre la infancia y la adultez, cuyo periodo de edad varía según la definición, pero usualmente se considera a partir de la adolescencia, hasta los 20 o 30 años. Tenemos las características de los jóvenes y adolescentes. Estos jóvenes y adolescentes presentan particularidades que lo hacen más susceptibles al consumo de sustancias psicoactivas. La primera es la búsqueda de identidad y aceptación social. La segunda, necesidad de independencia frente a la autoridad familiar o escolar. La tercera, curiosidad y deseo de experimentar nuevas sensaciones. La cuarta, alta influencia de grupos de pares y del entorno inmediato. Y por último, mayor sensibilidad emocional y tendencia a conductas impulsivas. Muchas gracias por su atención.